Querido estudiante de matemática en tu casa, en este video aprenderás a construir, analizar e interpretar tablas de frecuencias de datos agrupados, con su respectivo gráfico, el histograma. ¡Empezamos! Una tabla de frecuencia es donde se ordena la información obtenida a través, por ejemplo, de una encuesta. Construiremos una tabla de frecuencia para datos agrupados a través del siguiente ejemplo. La siguiente información nos muestra el número de días de ausencia laboral durante el último año en una muestra de 80 trabajadores. Estos resultados deben ser analizados e interpretados. Es por esto que se debe construir una tabla de frecuencia. Construiremos la tabla de frecuencia. Los valores obtenidos son la cantidad de días de ausencia de 80 trabajadores durante un año. Por lo cual, en la primera columna debemos colocar los días de ausencia. Si observan los resultados, la menor cantidad de ausencia de un trabajador es de 2 días durante el año. Y la mayor cantidad de días de ausencia de un trabajador son de 32 días. Cuando hay una diferencia muy grande entre la menor y mayor cantidad, entonces los datos deben ser agrupados a través de intervalos. Para construir los intervalos, debemos realizar los siguientes pasos. Primero, restar el valor mayor con el valor menor. Esto es conocido como rango. Este valor se divide por la cantidad de intervalos que queremos construir. Vamos a construir 6 intervalos, con lo cual dividimos 30 dividido en 6. Y el valor obtenido es 5. Esto es conocido como amplitud. Con este valor 5 vamos a empezar a construir los intervalos. Empezamos con el primer intervalo. El valor mínimo es 2. A este 2 le sumamos 5. 2 más 5 es 7. Por lo cual el primer intervalo comienza en 2 hasta el 7, pero sin considerar el 7. Por eso tengo el siguiente símbolo. Entonces, en otras palabras, en el primer intervalo estoy considerando el valor 2, 3, 4, 5 y 6. Seguimos con el segundo intervalo. Ahora sí vamos a considerar el valor 7. 7 más 5 son 12. En el segundo intervalo van los valores 7, 8, 9, 10 y 11. Tercer intervalo. 12 más 5 son 17. Empezamos en 12 y vamos a considerar el valor 12, 13, 14, 15 y 16. Cuarto intervalo. Ahora sí consideraremos el 17. 17 más 5 son 22. En este intervalo van los valores 17, 18, 19, 20 y 21. Ahora sí consideramos el 22. 22 más 5 son 27. En este intervalo van los valores 22, 23, 24, 25 y 26. Sexto intervalo. Ahora sí consideramos el valor 27. En este intervalo van los valores 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Terminamos la primera columna de la tabla de frecuencia. Segunda columna. La marca de clases es el valor intermedio del intervalo, es decir, el promedio. Partimos con el primer intervalo. El promedio de este intervalo se obtiene sumando 2 más 7 dividido en 2. Y eso es 4,5. En el segundo intervalo, el promedio es 7 más 12 dividido en 2. Y ese valor es 9,5. Repetimos ese proceso en cada intervalo. Terminamos la columna marca de clase. Empezamos con la columna frecuencia absoluta. Debo contar la cantidad de datos que van desde el 2 hasta el 6. Es decir, todos los trabajadores que faltaron desde 2 a 6 días durante el año. Voy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 trabajadores entonces faltaron entre 2 a 6 días.
Acuérdense que no se considera el 7. Segundo casillero. Voy a considerar todas las ausencias desde 7 días a 11 días. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Listo. Terminamos entonces ese casillero. Vamos con el intervalo de 12 días de ausencia hasta 16 días de ausencia. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Seguimos con el intervalo de 17 a 21 días. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos con el intervalo de 22 a 26 días. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Último intervalo de 27 a 32 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si la suma total de la frecuencia absoluta no coincide con la cantidad total de encuestados, hay un valor erróneo. Terminamos la columna frecuencia absoluta. Seguimos con la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada empieza de la siguiente manera. Repetimos el primer valor de la frecuencia absoluta, 25. Y ahora, en el segundo casillero, vamos a considerar los que faltaron de 2 a 12 días. Por lo cual debemos sumar 25 más 13. Y eso es 38. En el tercer casillero debo considerar los que faltaron de 2 a 17 días. Por lo cual sumamos 25 más 13 más 20 y eso es 58. Ahora consideremos de 2 a 22. Sumamos 25 más 13 más 20 más 10. 68. Hay una forma más simple que es sumar en forma diagonal. En este caso, 68 más 6, 74. 74 más 6, 80. El último valor de la frecuencia absoluta acumulada debe coincidir con la cantidad total de encuestados. Seguimos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta con la cantidad total de frecuencia absoluta. Por ejemplo, en el primer casillero, la frecuencia absoluta es 25 y dividimos 25 dividido en 80, 0,3125. En el segundo casillero, dividimos 13 dividido en 80. Y así seguimos este proceso en cada columna. 20 dividido en 80, 10 dividido en 80, 6 dividido en 80, 6 dividido en 80. La suma de todas las frecuencias relativas debe dar aproximadamente 1. Frecuencia porcentual. Es el porcentaje de cada intervalo. Para eso debemos multiplicar la frecuencia relativa por 100. Es decir, correr la coma 2 veces hacia la derecha. Lo que obtiene 31,25%, 16,25%, si sumamos toda la frecuencia porcentual, el resultado debe ser aproximadamente 100%. Ya hemos terminado entonces la construcción de tabla de frecuencia para datos agrupados. Ya construida la tabla de frecuencia, podemos analizar e interpretar la información. Cada casillero refleja información importante. Por ejemplo, el primer intervalo define los días de ausencia laborales de trabajadores entre 2 a 6 días. En específico, aquellos trabajadores que faltaron 2, 3, 4, 5 o 6 días. En este casillero, el valor 20 refleja que hay 20 trabajadores que han faltado entre 12 a 16 días.
El siguiente casillero refleja que el 25% de los trabajadores falta al menos 17 días al trabajo durante un año. El valor del casillero 80 refleja que hay 80 encuestados. La muestra es de 80 trabajadores. El valor 68 refleja que hay 68 trabajadores que han faltado entre 2 a 21 días. El gráfico que representa una tabla de frecuencia de datos agrupados es el histograma. Siguiendo el ejemplo anterior, construiremos un histograma con algunos datos de la tabla de frecuencia. En el eje horizontal ubicamos los días de ausencia de los trabajadores, colocando los extremos de cada intervalo, desde 2 a 32. En el eje vertical va la cantidad de trabajadores. Estos datos deben ser proporcionales, de 1 en 1, de 2 en 2, 5 en 5, 10 en 10. Para tener una idea más clara, debes observar la frecuencia absoluta con el valor mínimo y el valor máximo. En este caso son 6 y 25, por lo cual nos conviene saltar de 5 en 5. Construiremos cada barra. Para el primer intervalo, hay 25 trabajadores que faltaron entre 2 a 7 días, sin considerar el 7. Construiremos la barra. Segundo intervalo, la frecuencia absoluta es 13. Construimos la barra. Tercer intervalo, 20 trabajadores. Cuarto intervalo, 10 trabajadores. Quinto intervalo, 6 trabajadores. Sexto intervalo, 6 trabajadores. Este histograma nos entrega la misma información de la tabla de frecuencia, pero en forma gráfica. Veremos otro ejemplo de histograma. Estos gráficos nos pueden reflejar bastante información. Por ejemplo, acá estamos comparando el peso de cierta cantidad de estudiantes. En la siguiente barra podemos decir que hay un poco más de 40 estudiantes que pesan entre 66 a 69 kilos. El valor 67,5 es la marca de clase. Entonces podemos decir que hay un poco más de 40 estudiantes que en promedio pesan 67,5 kilos. También podemos decir que el peso de estos estudiantes varía entre 60 a 75 kilos. Y en la siguiente barra, por ejemplo, podemos decir que hay un poco menos de 10 estudiantes que pesan entre 60 a 63 kilos. O podemos decir también que hay un poco menos de 10 estudiantes que pesan aproximadamente 61,5 kilos. Otro ejemplo de histograma. Acá estamos comparando el puntaje obtenido en una prueba por cierta cantidad de alumnos. En la siguiente barra podemos decir que hay 16 estudiantes que obtuvieron un puntaje de 60 a 80. Podemos también decir que los puntajes variaron desde 0 puntos a 100 puntos y que la menor cantidad de puntos obtenidos fueron de 0 a 20 puntos. La mayor cantidad de estudiantes obtuvo de 60 a 80 puntos. Es mucha la información que podemos obtener a través de un histograma. Otro ejemplo de histograma. Acá estamos observando el tiempo de espera de los clientes para ser atendidos. Podemos interpretar, por ejemplo, que la mayor cantidad de clientes espera de 0 a 10 minutos. También podemos decir que hubieron 10 clientes que esperaron entre 41 y 50 minutos para poder ser atendidos. En sí, hay mucha información que se puede obtener a través del histograma. Es importante entonces ordenar la información a través de tablas de frecuencia e histogramas. Espero que hayas podido aclarar tus dudas. Te invitamos a seguir aprendiendo con nosotros.